Los periódicos actuales están llenos de noticias acerca de tragedias, peligro y dolor. Francamente, no recuerdo un tiempo como el último que hemos vivido en estas semanas en nuestra ciudad. Golpes terroristas y conmoción están por todos lados. Al fijarse en los diarios, uno lee que Rusia estuvo expuesta también a algunos ataques terroristas. Los atentados suicidas en Moscú en septiembre y los 2 jets rusos que explotaron son solo algunos de los ejemplos. La semana pasada estuvimos viendo por televisión cómo una escuela en Rusia fue tomada por terroristas. Terminaron detonando una bomba y matando a cientos de niños y maestros. Peter Bonner, un misionero de nuestra iglesia en ese país, envió un correo electrónico diciendo que unos 400 niños que sobrevivieron fueron hospitalizados. La mayoría de estos niños se encontraban tan traumatizados que ni siquiera podían decir sus nombres. Una iglesia bautista de la zona, pastoreada por un hombre que muchos de nosotros conocemos, va a tener una reunión muy dolorosa con las familias que perdieron a sus hijos. Uno de los pastores de la zona perdió a sus 2 hijos. Qué terror increíble deben de haber sentido, qué angustia que deben de estar pasando. Fíjese un poco también en el Medio Oriente y verá los ataques suicidas que son moneda corriente. En un editorial leí la siguiente frase: la marea del mal está subiendo. La marea del mal está subiendo. Agréguele a esto los desastres naturales de las últimas semanas. Terremotos en diferentes puntos del planeta, inundaciones donde más de 100.000 personas perdieron la vida y muchos todavía están perdidos, incendios forestales en diferentes países, huracanes uno tras otro en el Caribe afectando a varias islas y países, todo esto en tan solo horas, toda esta información en el diario de un solo día. La semana pasada escuché en un programa de radio que la ciudad de Los Ángeles hizo el simulacro de evacuación más grande de la historia. Más de 10.000 personas participaron en este evento en el centro de Los Ángeles. Ayer, más de 1.000 personas vinieron a nuestra iglesia a ver si cumplíamos con los nuevos requisitos de seguridad. ¿Por qué? Porque hay riesgo de un desastre y ya no es en algún lugar lejano, puede pasarnos a nosotros también. Estamos en peligro, ¿sabe? ¿Pero qué tipo de peligro? Quizás hoy, más que nunca, nosotros los creyentes estamos en una posición en la que podemos llevar a cabo nuestra misión de rescate como nunca antes había sucedido. Escuche, yo he leído el resto del libro, este libro, la Biblia, la palabra de Dios, y ella habla de desastres naturales, enfermedades y epidemias, hambre, peligro y tantas otras cosas. ¿Se imagina que los animales perdieron su temor natural por los seres humanos y los van a atacar? ¿Se imagina terremotos tan severos que las montañas y las islas se muevan de lugar? Todo eso en un solo capítulo 6 de Apocalipsis. He leído el resto de la historia. Este planeta gime por el día de la redención. Muchos anhelan ver a la tierra en paz, gobernada por alguien bueno y decente, sin problemas ni guerra. Muchos anhelan ver una tierra mejorada. Yo anhelo ver a la tierra nueva. Antes que eso ocurra, anhelo ver el reino de Dios y al Rey sentado en su trono. Amigos, según este libro, la tierra no se va a reparar, se va a recrear. Lo que le presento como una esperanza eterna hoy no es una herramienta que le ayude a esquivar los desastres. No es un secreto que le garantice una vida cómoda y segura. Y tampoco no es un sistema que lo cuide de que alguna tragedia le suceda. No. No obstante, puedo darle esperanza más allá de este planeta Tierra que está por colapsar. Puedo ofrecerle verdad bíblica acerca de este universo decadente. Puedo ofrecerle un escape de este mundo corrupto y lleno de terror. Y usted se preguntará cómo. Conozco a un juez que me liberó de mi sentencia de muerte. Conozco a un bombero divino que extinguió las llamas del infierno por mí. Y le recomiendo este mismo rescatista
que me llevó a la sala de emergencia, me dio una transfusión de sangre divina y me trajo de la muerte a la vida eterna. Estas cosas, que vemos en parte, son advertencias del día en que se desatará en el planeta Tierra toda la furia del Dios Santo, quien va a juzgar a la humanidad. Ahora, si usted estuviera atrapado dentro del ascensor de un edificio en llamas, o si estuviera sintiendo los fuertes vientos de un huracán arrasando todo el techo de su casa, ¿qué preferiría? ¿Un bombero que puede derribar la puerta y sacarlo del peligro? ¿Un equipo de rescate que lo pueda poner a salvo? ¿O alguien que pueda estar con usted y le diga, yo comprendo cómo se siente, aquí estoy para darle apoyo? Ahora, ¿qué preferiría? Ahora, el no estar solo puede ser de ayuda, ¿sí? Pero ¿qué prefiere? ¿Alguien que experimente el desastre con usted o alguien que pueda salvarlo de ese desastre? Cuando hablamos del tormento eterno, usted no necesita a alguien que le diga, voy a quedarme con usted, para que cuente con alguien que entiende cómo se siente. Usted querrá salir, usted querrá ser rescatado de allí. La pregunta entonces es, ¿cómo puede ser salvo? Esa es la pregunta. Nuestro estudio de Romanos 10 en el día de hoy nos trae el versículo 9. En este versículo y en el próximo se nos da una de las respuestas más claras en cuanto a la pregunta de cómo ser salvos en toda la Biblia. Fíjese por favor conmigo en los versículos 9 al 11 de Romanos capítulo 10. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Allí está la respuesta. Es la promesa. Al final del versículo 9 dice, serás salvo. ¿Cómo? Fíjese que Pablo va ida y vuelta entre el corazón y la boca. En el versículo 9 él habla de confesar con la boca y creer con el corazón. Luego, en el versículo 10, él revierte el orden y habla de creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Está hablando Pablo de fe más obras? En otras palabras, si usted cree pero no confiesa, no es salvo. Y también, ¿a quién le debe confesar? ¿A Dios o a un hombre? Pablo no nos dice. ¿Y qué del versículo 11, que no menciona la confesión, pero dice que la persona que simplemente cree no será avergonzada? Podemos librarnos de muchas confusiones si comprendemos que las dos fases en cuanto a confesar con la boca y creer con el corazón no se deben de tomar separadamente. Un erudito del griego escribió lo siguiente, escuche: el separar estas dos cláusulas, confesar con la boca y creer con el corazón, y fijarse en una lista de significados independiente en cada una, es un grave error. Un corazón creyendo y obteniendo justicia y una boca confesando para salvación no son dos cosas distintas, sino dos caras de lo mismo. Esto decía este erudito. Pablo escribió la misma idea en 2 Corintios 4:13. Dice allí la Biblia, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. En otras palabras, Pablo no está diciendo que la salvación es parcial, que uno debe creer en Cristo y luego completarla con alguna confesión pública. No. El enseñar eso agregaría obras a la salvación, transformándola de esa manera en algo que uno se gana. Yo creo que lo que Pablo está tratando de hacer en estos versículos es mostrar que la salvación llega a una persona que cree en su corazón. Los judíos creían que el corazón era el centro de lo que uno es: intelecto, emociones y voluntad. Y también creían que el alma residía en el corazón. Pablo está escribiendo en términos que ellos podían fácilmente entender. Nosotros
Sabemos que el corazón se revela por la lengua, ¿no es así? Tal como dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué creencia y confirmación trae salvación? ¿Qué es lo que el hombre interior cree y el hombre exterior confirma que trae salvación? En primer lugar, si tiene algo para anotar, por favor, tome nota de esto. Jesucristo es Señor. Número 1. Jesucristo es Señor. Regrese al versículo 9 y fíjese bien. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, hay algunos que tratan de argumentar su definición particular de lo que ellos llaman señorío para salvación, al malinterpretar el versículo y leerlo de la siguiente manera: si confesares con tu boca que Jesús es tu amo y Señor. En otras palabras, esto pasa a ser para ellos un versículo que demanda entregarse al señorío de Cristo. En realidad, hay muchos versículos que desafían al creyente a entregarse al señorío de Cristo, pero este no es uno de ellos. De hecho, este punto de vista trivializa la profundidad y significado de este versículo. Por favor, no arruinen este versículo. Pablo en realidad está diciendo: si confesaren con su boca que Jesús es Jehová Dios. La palabra griega para Señor es kurios. Es la palabra utilizada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para el nombre Yahvé o Jehová. Jehová es el nombre personal de Dios, el cual era sagrado para los judíos. En las escrituras hebreas, la palabra Yahvé se tradujo como Jehová. Digo esto para que le quede en su mente que cuando alguien dice Jesús es Señor, en realidad está diciendo Jesús es Jehová. Incluso los judíos oraban usando este nombre, pero se perdían la parte más importante de la oración judía. La oración se llamaba Shema, y la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cada uno es divino. No hay tres dioses, sino solo uno. No es 1 más 1 más 1 igual a 3 dioses, sino 1 por 1 por 1 igual a un Dios. ¿No es irónico que una secta que se llama Testigos de Jehová niegue la deidad de Jesucristo y se hagan conocer por el nombre que le pertenece a Cristo? Lucas escribió lo siguiente en el capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, Jehová. Esta es la piedra de tropiezo en la que los judíos tropezaron, tal como leemos en Romanos 9:32, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En otras palabras, ellos tropezaron sobre la declaración de que este carpintero era Jehová encarnado. Imagínese esto. La Biblia dice en Filipenses 2:10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está, Jehová. La expresión visible del Dios Todopoderoso. ¿Fue eso lo que Jesús decía ser? ¿Malentendieron los judíos lo que Jesús decía? Escuche por sí mismo mientras leo Juan 5:18, donde dice así la Biblia: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron más que un protestante liberal en la actualidad. Jesús no es solo un buen maestro, un ejemplo moral. Él es el Dios vivo, hecho carne, el Dios verdadero. A propósito, Pablo usa el término Señor unas 44 veces en el libro de Romanos. 8 de esas lo hace para referirse a Dios el Padre. Para un judío, confesar a Jesús que era Jehová significaba que su mundo religioso quedaría patas para arriba.
Ellos estarían diciendo que ese carpintero era Jehová, Dios en la carne, o sea, el Mesías. Más aún, ellos estarían diciendo que ese carpintero era Jehová, Dios en la carne, el Mesías. Más aún, para un gentil usar el nombre de Señor Jesús también dejaría su mundo patas para arriba, pero por otra razón. Los emperadores romanos se adjudicaban el título de Señor. Ellos también creían que eran dioses encarnados, hijos de los dioses. Claudio, por ejemplo, fue declarado deidad. Sus imágenes lo mostraban como el dios Júpiter encarnado. Calígula, otro emperador del siglo I, creía que podía conversar con los dioses del planeta. Tenemos los registros de una ocasión en la cual Calígula estaba supuestamente hablando con la luna. Él le preguntó a uno de sus siervos que estaba cerca si podía ver a la diosa con sus propios ojos. El siervo miró hacia el suelo y respondió: «Solo tú, Señor, puedes contemplar a otros dioses». Los cristianos se meterían en problemas con Roma al creer y declarar que Jesucristo era el único Dios verdadero. Roma eventualmente persiguió y martirizó a miles de cristianos que se rehusaban a prenderle incienso al emperador romano y llamarlo Señor. ¿Se da cuenta? Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, fue presionado por el jefe de policía para que renunciara a sus creencias. Su respuesta fue: ¿cómo puedo yo blasfemar a mi Rey y Salvador? Escuche mi confesión, prosiguió. Yo soy cristiano. Si usted está dispuesto a aprender de qué se trata el cristianismo, deme un horario en el cual podamos hablar. Rechazando su oferta, el oficial dio una última advertencia, pero Policarpo respondió: «Usted me amenaza con un fuego que consume por 1 hora y brevemente se apaga, porque no conoce el fuego del juicio venidero y el castigo eterno para los impíos. ¿Para qué esperar? Traiga lo que quiera». Mientras Policarpo fue llevado al Coliseo en el cual sería ejecutado, la multitud clamaba: «Él es el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses». Ellos ataron a Policarpo en un poste de madera seca y lo encendieron, pero cuando el cuerpo no llegó a quemarse, porque las llamas no eran lo suficientemente fuertes, un verdugo se precipitó y le clavó una daga en el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9, pasaría a ser el credo del siglo I y II. De hecho, he titulado este estudio El verdadero credo de los apóstoles, por esta misma razón. En la última parte del siglo I y a través del siglo II, los creyentes tenían que repetir que Jesucristo es Señor o que Jesucristo es Dios para poder ser bautizados. Este versículo, entonces, no está hablando de la entrega del creyente a su Señor, sino de la soberanía de Jesucristo. Amigos, ¿quieren ser rescatados? Deben confesar este mismo credo de Escritura inspirada. Jesucristo es Dios. Debe declararlo como su credo personal, que Jesucristo es Dios, Jesús es Jehová. Pero en segundo lugar, número 2, la salvación es dada a todo el que cree no solo que Jesucristo es Señor, sino que Jesucristo está vivo. El creyente no es alguien que solo cree que Jesús vivió, sino que Jesús vive hoy en día. Un Salvador crucificado es solo un Salvador muerto. Un Salvador muerto no puede salvar más. Pero un Salvador crucificado y resucitado puede salvar a todos del sepulcro que ya ha conquistado. La pregunta aquí sería: ¿por qué es la resurrección algo tan crítico? La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Sí, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 y versículos 14 y 17 voy a leer. 1 Corintios capítulo 15 dice así: «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Acabo de leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, versículo 14 y 17. En otras palabras, si Cristo aún no ha resucitado, usted aún no ha sido rescatado, aún está en peligro. Por eso es tan importante. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, pero también la resurrección es la confirmación de Cristo. En segundo lugar, tome nota, la resurrección no solo es el fundamento de nuestra fe, sino que también es la confirmación de Cristo. Jesús le dijo a los líderes religiosos en Juan 2, 19 al 22 de esta manera: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, la resurrección va a confirmar a Jesucristo. En tercer lugar, la resurrección es la inspiración de los apóstoles. Más adelante, en 1 Corintios 15, 5 al 8, encontramos esta porción maravillosa de la palabra de Dios. Dice: «Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». ¿Cómo piensa que estos cobardes que huyeron del lugar de la resurrección se transformaron ahora en valientes embajadores de Jerusalén, estando cerca de la tumba? ¿Sabe por qué? Porque saben ellos que esta tumba está vacía. Entonces Pablo clama en victoria al final del capítulo 15 de 1 Corintios 1, versículo 54. Dice: «Sorbida es la muerte en victoria». Según las Escrituras, 5 cosas son verdaderas si es que Cristo aún está muerto. Hay miles de cosas, pero no tengo tiempo. Así que permítame solo darle 5 cosas que son verdaderas si Cristo todavía está muerto. Sin la resurrección, Jesús es un falso profeta. En otras palabras, Jesús es un mentiroso, no un buen hombre ni un buen maestro, sino el peor tipo de maestro, el que engaña. En segundo lugar, sin la resurrección los apóstoles son testigos falsos. En otras palabras, los apóstoles también son unos mentirosos. Mire la importancia de la resurrección. En tercer lugar, sin la resurrección la Iglesia está promoviendo falsas promesas. En cuarto lugar, sin la resurrección el creyente está bajo una falsa seguridad. Y permítame repetirlo, usted no puede salir de ese edificio en llamas. En quinto lugar, sin la resurrección el cielo es una esperanza falsa. Qué tremendo, ¿no? Qué importante es la resurrección de Jesucristo. Tal vez lo hice muy rápido, perdóneme. Sin la resurrección, Jesús es un mentiroso, no es un buen hombre, no es un buen maestro, sino el peor de todos, un engañador. Sin la resurrección los apóstoles también son unos mentirosos. Y sin la resurrección, usted realmente no puede salvarse de ese edificio en llamas. Jesucristo no prometió el cielo solo como resultado de su habilidad de vivir más allá de la tumba. Fíjese por favor ahora en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice allí la Biblia, un pasaje muy conocido también: «Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Si Jesús no va, no puede preparar nada. Si no prepara nada, entonces no volverá. Y si no vuelve, no podemos ir al cielo, ¿entendió? Si Jesús no iba a ese lugar, no podía preparar nada. Si no preparaba nada, entonces no volvería. Y si el Señor no vuelve, nosotros no podemos ir al cielo. De ser así, esto es todo lo que jamás tendremos. Una tierra que se cae en pedazos, un mundo lleno de terror, una existencia con temor, desastre tras desastre, crimen e injusticias, un éxito momentáneo tal vez, pero ninguna esperanza más allá de este valle. Pero hay más que esto, mucho más, se lo puedo asegurar. Porque Jesús resucitó, por ende, ascendió. Por ende, ha preparado un lugar para nosotros y regresará, y nuestro hogar está en el cielo. ¿Quieres ser rescatado? ¿Quieres ser salvo de este edificio en llamas? Entonces crea en la declaración exclusiva de Cristo de que Él es Dios y confiese la razón primaria de esta creencia, que Jesucristo ha conquistado a la muerte y está vivo hoy en día. Permítame terminar este pasaje y este mensaje del día de hoy. Quiero hacer una conclusión. D.L. Moody, el gran evangelista del siglo XIX, estaba rodeado de familiares y amigos en su lecho de muerte. De pronto, levantándose levemente de su cama, dijo: «La tierra cede y el cielo está a mi alcance. Puedo ver a los niños». Alguien en ese momento dijo: «Está soñando». Moody abrió sus ojos y dijo: «No estoy soñando. Si esto es la muerte, es dulce, no hay valles aquí». Luego dijo: «Dios me está llamando y me debo ir». Otro gran hombre de Dios, un famoso predicador galés llamado Chris Evans, se encontraba en su lecho de muerte. Parecía estar durmiendo, pero de repente abrió sus ojos y saludó con la mano a sus amigos y proclamó sus últimas palabras: «Vamos, Elías, vamos». Esta era una referencia a Elías en el carro de fuego que lo llevó al cielo. Realmente no podemos imaginarnos lo que Moody y Evans vieron, pero un día lo veremos por nosotros mismos. Los que creen en su corazón que Jesús vive y confiesan que Jesús es Señor, tienen la seguridad que podrán decir en su último día: «Vamos, Elías, vamos». Ha sido rescatado por el Señor de la vida eterna. «Vamos, Elías, vamos». Pero no puedo terminar este mensaje sin antes preguntarle a usted, sí, usted que me está escuchando en este momento, ¿usted ya reconoció que Jesús es el Señor? ¿Que Él es el soberano? No estoy hablando de recibir a Cristo como el Señor de su vida, sino reconocerlo como el soberano. Aquellos hombres de la antigüedad estaban viviendo en medio de una sociedad donde reconocían a los líderes como los dioses, y ellos tenían que jugar toda su vida allí y decir: «Jesús es el Señor». Pero aún más, la salvación es dada a todo el que cree no solo que Jesús es Señor, sino que Jesucristo está vivo. ¿Usted cree y reconoce que Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario para pagar cada uno de sus pecados? ¿Usted reconoce que Él es soberano y que en forma voluntaria vino a este mundo para morir allí en la cruz, para pagar todos, absolutamente todos sus pecados pasados, presentes y futuros? Pero también que Él
hoy está vivo. No ha quedado en la tumba. Dice la palabra de Dios que Dios le levantó de los muertos. Entonces, al tercer día resucitó de entre los muertos y fue a un lugar a prepararnos un lugar para nosotros. Y si ha ido, volverá y nos volverá a buscar a cada uno de nosotros. ¿Está preparado para ese momento? ¿Todavía no recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador? Estamos haciendo un alto para hablar a su corazón en este momento. Si no tiene la seguridad de ir al cielo, si tal vez pasó mucho tiempo en la iglesia, por años está asistiendo a alguna iglesia, pero todavía nunca recibió a Cristo como Salvador, este es el momento para hacerlo. Allí donde está, es un momento muy importante. Ore una oración de fe a Dios, diciéndole: Señor, reconozco que tú eres el soberano de todas las cosas. Reconozco que tú has venido a este mundo a morir en la cruz por mí, pero reconozco también que al tercer día has resucitado y hoy estás viviendo para interceder por cada uno de nosotros. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si hizo esa oración, tenga la plena seguridad y confianza, no por lo que yo digo, sino porque la palabra de Dios lo asegura, de que usted, a partir de este momento, es salvo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Han sido salvados eternamente para vivir en el cielo junto con Dios. Si usted hizo esta decisión, por favor, comuníquese con nosotros. Escríbanos un correo, vaya hasta la emisora más cercana y comparta con aquellos que están allí de que usted ha recibido a Cristo como Salvador. Queremos seguir ayudándolo en ese crecimiento espiritual que toda persona tiene, como niños recién nacidos, deseando aquella leche espiritual, y estamos a su entera disposición para seguir ayudándolo. Para nosotros sería un gran placer y privilegio conocerle, saber de su decisión y guiarle para que siga creciendo en esta maravillosa palabra de Dios que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Le esperamos. Dios le bendiga ricamente.